un ámbito más dentro de una serie de ámbitos que quiere influir. En el caso de Spartacus no es así. Spartacus va a dirigir toda su política al movimiento obrero, ¿sí? Se constituye como organización para influir dentro del movimiento obrero. ¿En qué sectores va a tener incidencia? Bueno, en panaderos, en lavadores de autos. Acá está Horacio Badaraco, en lavadores de autos, ¿sí? Junto con la Santa, Griera Díaz. En textiles, en gráficos, en ladrilleros de zona norte, en el transporte, por ejemplo, en el transporte estaba Domingo Barone, que era empleado de la línea 2 de colectivos. Pero el lugar donde van a pisar fuerte, donde van a constituir su reducto en el movimiento obrero, es en la construcción, de manera general, pero específicamente en el sindicato de pintores. El sindicato de pintores era el sitio en donde Spartacus construye su máxima expresión de incidencia en el movimiento obrero, donde van a actuar, entre otros, personajes reconocidos como Antonio Cabrera y Lorenzo Cruz, ¿sí? Spartacus también parte de una nueva lectura de la realidad, comparte con la FACA esta nueva lectura de la realidad, de decir, bueno, la realidad es otra, hay un industrialismo, hay una expansión industrial, hay grandes fábricas, tenemos que presentar nuevas propuestas, hay un proletariado homogéneo, debemos presentar nuevas propuestas. Frente a esta realidad, presentan un programa sindical, Spartacus presenta un programa sindical que a mí me interesa rescatar dos puntos fundamentales. El primero de ellos, que comparten con la FACA, es un sindicalismo por rama industrial. Digamos, dejemos de lado el sindicalismo por oficio, ¿sí? Más clásicamente de la FORA, al igual que la FACA, dicen, pasemos a un sindicalismo por rama industrial. El segundo punto del programa sindical de Spartacus es muy interesante porque lo llevan en la práctica y porque va a ser muy cuestionado de otros sectores, es lo que ellos denominan el pacto obrero. ¿Qué es el pacto obrero? Bueno, Spartacus postulaba lo siguiente, decía: nosotros debemos trabajar mancomunadamente con las demás corrientes del movimiento de la izquierda que tienen incidencia en el movimiento obrero. Están los anarquistas, pero también están los comunistas, están los socialistas, están los sindicalistas revolucionarios. Debemos trabajar con ellos mancomunadamente, a la par. Y llegan a trabajar al lugar de trabajo, a convertir como central la política de organizar a la fábrica, a los talleres y a las empresas, justamente a través del pacto obrero. Porque dicen, ¿dónde es el lugar donde confluyen todos los obreros y confluyen todas esas corrientes con las cuales debemos trabajar? Y ese lugar es la fábrica. Porque ahí están presentes todos los obreros, porque el capital lo pone ahí, y aparte están todas las corrientes políticas ahí presentes. Fíjense cómo desde lugares diferentes Spartacus no llega por la clausura de locales sindicales como llega la FACA a trabajar en la fábrica, llega por la propuesta del pacto obrero. Pero desde lugares diferentes, los dos grupos anarquistas confluyen en enfatizar el trabajo de base. Obviamente esta política del pacto obrero le va a valer muchísimas críticas de la FORA, también de la FACA, porque le van a decir que son acuerdistas, que eso no es anarquismo, que acuerdan con la política de los bolcheviques, de los comunistas. ¿Por qué? Porque Spartacus trabaja prioritariamente y mancomunadamente y muy claramente en lo que va a ser el proceso de sindicalismo industrial más importante de la segunda mitad de la década del 30, que es la Federación Obrera Nacional de la Construcción, la FONC, que está dirigida por los comunistas y en la cual Spartacus cumple un rol central a la hora de acompañar el proyecto de conformación de la FONC. Ahora pongo un ejemplo en la práctica para entender cómo la FACA participa en los sindicatos de la construcción, Spartacus participa en los sindicatos de la construcción, que está dirigido por los comunistas. Los dos participan pero de manera diferente. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, durante todo este periodo, tanto metalúrgicos como textiles, pero especialmente la construcción, intentan conformar desde la construcción comisiones internas de fábrica. En la construcción se van a llamar comité de obra y de empresa, que no es otra cosa que los trabajadores organizados en el lugar de trabajo. Spartacus se suma a este proyecto, como acabo de explicar, tratando de fortalecer el sindicato, formar comisiones internas, conformar comités de obra, comités de empresa, para fortalecer el sindicato que está conducido por comunistas. Ahora la FACA dice, hay que hacer ese trabajo de base, ¿pero para qué? Para convencer a la base, ¿sí? Y robarle esa base al sindicato. ¿Se entiende lo que estoy planteando? O sea, los dos confluyen en el trabajo de base, pero con distinta orientación. Digamos, la FACA lo hace para ganarse la base, ¿sí? Y Spartacus para fortalecer el sindicato conducido por los comunistas. Justamente por esto del pacto obrero.
Una gran diferencia con la FACA es que Spartacus rechaza explícitamente la clandestinidad. Rechazan la clandestinidad porque dicen que la clandestinidad aísla, fragmenta, vuelve disperso al movimiento obrero. ¿Sí? Muy diferente a la FACA. Spartacus proponía que las escasas grietas legales que ofrecía el sistema durante la década de infame, durante la década del 30, debían ser aprovechadas. De nuevo, para pasarlo en la práctica. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, en el sindicato de pintores, cuando se conformaron comités de fábrica, o comisiones internas, o comisiones de control, o comité de empresa, en los cuales Spartacus tenía una gran incidencia, lo que buscaba Spartacus era que esas comisiones internas obtuvieran el reconocimiento legal del Estado y de la patronal. Cosa que la FACA va a rechazar explícitamente, ¿sí? Y que era, obviamente, Spartacus era digamos, denunciado por esta política. Buscar el reconocimiento legal del Estado y de la patronal, digamos, de las comités de fábrica, era rechazado por la FORA, ni hablar, ¿sí? Y por la FACA, en menor medida, pero también de manera explícita, ¿sí? Otro ejemplo, en la huelga de la construcción de 1935, de noviembre y diciembre de 1935, que va a desembocar en la huelga general de 1936, el único sector de la construcción que propone introducir en los pliegos de condiciones el reconocimiento de los comités de fábrica es Spartacus también. Y hoy vemos también cómo están buscando la legalidad de esa organización en el lugar de trabajo. Instalaron muchísimas comités de fábrica, muchísimos comités de empresa en el sindicato de pintores. ¿Qué funciones cumplían? La búsqueda de mejoras en las condiciones laborales, el mantenimiento de las condiciones laborales obtenidas, el reparto de los carnets sindicales, el reparto del periódico sindical. Esas eran las funciones, digamos, que tenían, por ejemplo, el sindicato de pintores y los comités de fábrica. El último gran punto que quiero sostener sobre Spartacus es que Spartacus veía la organización en el lugar de trabajo el gran motor contra la burocratización del sindicato, contra la institucionalización y contra la burocratización del sindicato. ¿Sí? Hacían un muy fuerte eje en este punto. Voy terminando con algunas conclusiones generales comparando los dos grupos. Tanto la FACA como Spartacus no son el clásico anarquismo presentado por ese sentido común historiográfico, si no tienen nada que ver con ese sentido común. Son, digamos, heterodoxias en los términos en los que lo planteaba Martín, si uno ve el anarquismo de manera previa, o lo que dicen algunos historiadores de lo que debería ser el anarquismo. Tanto la FACA como Spartacus comparten una nueva lectura sobre la realidad. En eso están de acuerdo, en una nueva realidad hay que ofrecer nuevas propuestas. Ambos grupos anarquistas también comparten la propuesta del sindicato por rama industrial, desechan la organización por sindicato por oficio, ¿sí? Eso también lo comparten. Ambos grupos también comparten la propuesta de que es la fábrica el escenario central en el cual hay que militar. Esto también es compartido por ambos grupos. De ahí que postulen que ambos grupos compartan un programa sindical en el cual la confección de comisiones de control, comisiones de reclamo, comisiones internas, como quiera que se llame, ocupa un lugar central en ese programa de acción sindical. Los dos también ven deseable y comparten este punto superar la instancia de la FORA. Spartacus lo ve deseable desde el momento de su constitución, en el 34. ¿Sí? La creencia de que la FORA está caduca para la FACA es posterior. ¿Sí? Lo abandonan, la creencia de que la FORA puede ser algo importante dentro del movimiento obrero en 39 y 40 quizá, digamos, pero a decir de, por ejemplo, de Riera Díaz, en realidad esto es una cosa formal, porque los integrantes de la FACA no tienen ninguna confianza en que la FORA pueda ser el organismo revitalizador del anarquismo en el movimiento obrero. Los dos también desechan la vieja práctica de la organización a partir del local sindical que tenía el anarquismo, ¿sí? Esto también lo comparten. ¿En dónde se diferencian? Bueno, un gran punto de diferencia es que Spartacus va directamente el trabajo del movimiento obrero, mientras que la FACA es un ámbito del movimiento obrero dentro de otros. Otro punto de disidencia es este punto que señalé de la clandestinidad. La FACA busca la clandestinidad en las empresas, mientras que Spartacus la rechaza explícitamente. Otro punto es, obviamente, el punto referido a la militancia en otros sindicatos, específicamente los sindicatos procomunistas. Spartacus se pliega al proyecto de los comunistas en los sindicatos industriales, mientras que
mientras que la FACA, digamos, lo hace pero críticamente para robarle la base.